Y en esa actitud de adoración quiero que abra su Biblia en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 11, y todavía no se siente. Dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. ¿A quiénes? A sus discípulos, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Es decir, estaba cerca a morir. Ahora, sus discípulos pensaban que cuando Jesús llegase a Jerusalén, el reino de Dios se manifestaría. Y como consecuencia, ellos serían promovidos, ascendidos. Ellos tenían la expectativa de que el reino de Dios llegara y ocuparan lugares de privilegio dentro del reino que Jesús predicaba. Así que ellos tenían una expectativa de ver promesas de Dios cumplidas, promociones, conquistas, ascensos. Y frente a esto Jesús les dice, ellos pensaban, dice el versículo que les contó esta parábola, porque ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Así que Él les dijo: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Eran 10 hombres, a cada uno dio una mina, eran 10 minas. Una mina era el equivalente a 3 meses de salario. Si fuera el salario mínimo con prestaciones, está alrededor de 1.200.000 en Colombia, 1.100.000 en Colombia con prestaciones. Estamos hablando de 3.600.000 aproximadamente. Así que a cada uno le dio este dinero. Versículo 14: le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, ya era rey, se fue como noble, llegó como rey, mandó a llamar ante él a aquellos siervos, a los 10, a los cuales había dado el dinero, una mina cada uno, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina, la que me diste, ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Podemos leerlo otra vez? Léalo conmigo. Está bien, buen siervo, por cuanto en lo mucho has sido fiel. Volvámoslo a leer. Está bien, buen siervo, por cuanto en lo mucho has sido... No. A ver si lo leo mejor. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Padre, háblanos en esta hora conforme a la riqueza de tu corazón y conforme a la necesidad de cada uno en este lugar. Háblanos. Tu palabra es suficiente. Tu palabra basta. Tu palabra es suficiente. Tu palabra crea de la nada. Tu palabra transforma todo. Una palabra tuya basta en esta mañana para sanar cuerpos, cambiar diagnósticos, resucitar sueños, transformar familias. Tu palabra es suficiente. En esta parábola que acabamos de leer, dice que Jesús sabía que sus discípulos tenían en su corazón una expectativa de que las promesas de Dios, la grandeza de Dios,
lo que Dios le había prometido se cumpliera de manera inmediata. Así que Jesús, sabiendo que eso no iba a suceder y no queriendo que sus discípulos se desanimaran, se llenaran de congoja, se llenarán de tristeza o incluso de duda, les cuenta esta parábola. ¿Cuál era el deseo de los discípulos? Gobernar junto con Él. Recuerde que en alguna oportunidad en Marcos 10, ellos, incluso Jacobo y Juan, le dicen a Jesús: Jesús, permite que en tu reino nosotros nos sentemos, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Eso está en Juan 10:37, en Marcos, perdón, 10:37. Concédenos que en tu gloria, en tu reino, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estaba en el corazón de los discípulos. Le pregunto, ¿ese era un deseo bueno o malo? ¿Cuántos creen que era un deseo bueno? ¿Cuántos creen que era un deseo malo? Levante su mano. Por la respuesta de Jesús sabemos si era bueno o malo. Miren el versículo 42 lo que Jesús les dice. Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Si usted lee bien el texto, Jesús no condena el deseo que tienen los discípulos de ocupar lugares de privilegio dentro de su reino. Él no condena ese deseo. Él no rechaza. Él no descalifica a una persona por querer avanzar, por querer ocupar más, por querer ver lo mucho que Dios tiene para esa persona. Él, en su respuesta, cuando ellos le dicen: Señor, permítenos ocupar lugares de privilegio en tu reino, Él no les dice: ¿cómo se les ocurre pedirme eso? Par de interesados. No, no, no. Él lo que les dice, ok, solo les digo una cosa: no está en mí darlos, mi Padre los dará. Pero tengan en cuenta que se los dará no a aquellos que quieran enseñorearse, sino a aquellos que entienden que la manera para llegar a ocupar esos lugares es a través del servicio. Así que esta parábola es semejante. Ellos quieren ocupar lugares de privilegio y Jesús no los descalifica por ello. Es decir, si aquí en esta mañana hay alguien que tenga sueños de grandeza, alguien que quiere ser presidente de esta nación, puede estar sentado en este lugar. Alguien que quiere ser alcalde, alguien que quiere ser un gran escritor, alguien que quiere ser un gran artista para la gloria de Dios, tocar un instrumento, alguien que quiere viajar a la NASA. Cualquiera fuera tu sueño, esos sueños de grandeza no son malos. Esos sueños de grandeza no son incorrectos. Jesús no censura en sus discípulos el querer esos sueños. Lo que Jesús intenta hacer con la parábola es decirles: mire, esos sueños no son incorrectos, pero les voy a dar la clave conforme al principio bíblico, dice Jesús, para que ese sueño se cumpla. Si usted nota la parábola, hay unos siervos, aquellos que multiplicaron las minas. ¿Cuál fue la recompensa que ellos obtuvieron? Lo leímos en el versículo 17. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad ¿sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Qué es tener autoridad sobre 10 ciudades? ¿Acaso no es ocupar lugares de privilegio dentro del reino? Si lo notan, Jesús va en la misma sintonía del deseo que tenían sus discípulos de ocupar lugares de privilegio. Así que Él les dice: está bien, y van a ocuparlos. Pero no será como ustedes están pensando, que apenas yo llegue a Jerusalén, el reino se manifestará y de manera inmediata, sin que ustedes hagan nada, simplemente porque yo haga un chasquido con mis manos y ustedes ya
ocuparán lugares de privilegio. Les dice, no, 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 no. La manera para acceder a esos lugares de privilegio se las voy a enseñar. Así que si en este lugar hay personas con sueños, con deseos, con promesas de Dios, y tú dices, Señor, llevo caminando contigo y no veo una respuesta, yo oro para que el Espíritu de Dios siembre esta palabra en ti, porque aquí hay una llave, diga llave, una llave que abre la puerta del cumplimiento, una llave que abre la puerta a la realización, una llave que abre la puerta a la conquista. Y es más, una llave que abre la puerta a lo mucho de Dios. Los discípulos eran unos sencillos pescadores, la mayoría de ellos. Así que para ellos ocupar lugares de autoridad en el reino era un sueño. Venían de abajo, de pescar, de lo poco. Y Dios les estaba prometiendo, Jesús les estaba afirmando que llegarían a lo mucho, de lo poco a lo, dígalo conmigo, de lo poco a lo mucho. Jesús les estaba diciendo, les voy a enseñar cómo pasar de lo a lo mucho. Entonces cuenta esta parábola, y en esta parábola el Señor le entrega a sus siervos, que en el texto original son esclavos, les entrega un dinero para ver qué producen con ellos. Quiero hacer una pregunta. Ese dinero, dijimos que eran como 3.600.000, 3,5 millones, por ahí cercano. Ese dinero era equivalente a la recompensa que ellos recibirían. Es decir, ese dinero era mucho o poco frente a la recompensa de gobernar ciudades. ¿Era mucho o poco? Era poco. Era poquísimo. Así que aquí tenemos una primera verdad que quiero que usted guarde en su corazón. Jesús les está diciendo a sus discípulos, no menosprecien lo poco. No menosprecien lo poco. No tomen lo poco como algo liviano, algo ligero, algo intrascendente, algo sin importancia. Tomen lo poco como una llave que da acceso a lo mucho. ¿Y por qué Jesús les dice a sus discípulos, no menosprecien lo poco? Porque como seres humanos tenemos la tendencia, la costumbre de ver lo poco como insignificante, de ver que lo poco no es suficiente, no alcanza. Lo poco no sirve. Lo poco es pequeño. Lo poco no produce nada, lo poco no cambia nada. Pero Jesús les está diciendo una verdad, les dice, no, 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 deja de mirar lo poco como insignificante, porque en lo poco es la llave que abre lo mucho de Dios. Mira, cuando tú vas a la Escritura, tú encuentras que las grandes conquistas, los grandes momentos de la palabra, los grandes eventos sucedieron a través de lo poco. Me llama la atención, Dios le dice a Abraham en Génesis 12, haré de ti una nación grande, te bendeciré, te multiplicaré. Yo creo que cuando Abraham escuchó esa promesa, se imaginó una familia al mejor estilo paisa, pues 15, 20, 30 hijos. Porque Dios le está diciendo, perdón, Abraham, haré de ti una nación grande, de tu descendencia levantaré un pueblo numeroso que nunca se podrá contar, como no se pueden contar los granos de arena del mar, o como no se pueden contar las estrellas de los cielos.
Si usted y yo fuésemos Abraham, uno se imagina que vamos a tener muchos hijos, ¿sí o no? ¿Cuántos hijos de la promesa tuvo Abraham? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y como que no cuadra. Dios le dice: te voy a hacer una nación grande. Señor, ¿y cuántos hijos me vas a dar? Uno. Pero Señor, me dijiste que yo era una familia numerosa. Sí, sí. Con lo poco accesas a lo mucho. Tranquilo. Abraham podría menospreciar a ese hijo. Abraham podía tratar a ese hijo como insignificante, como ver que, pero Señor, tú no cumpliste tu palabra. Cuando volteamos las páginas de la historia y leemos sobre el pueblo judío, el pueblo hebreo, hoy en la actualidad, es el pueblo más poderoso sobre la faz de la tierra. Controla el sistema financiero del mundo. Las grandes empresas del mundo son de judíos. Noticias, Facebook, redes sociales fueron creadas y son dueñas los judíos. De uno se convirtió en mucho. Sigues leyendo la escritura. Tú encuentras un hombre como José y Dios le da unos sueños, le dice que el sol, la luna y las estrellas, ese es el sueño que él tiene, se van a rendir ante él. Tiene otro sueño donde ve espigas que se doblan ante la espiga que representa a José. Dios le está hablando de mucho, de autoridad, de gobierno, de conquista. Pero en su historia todo comienza por poco. Es vendido como esclavo, vive como un servidor, como un esclavo más, es enviado a la cárcel como preso. Y seguramente él podía decir: Señor, tú me prometiste lo mucho, pero estoy viviendo en lo poquísimo. Y seguramente del cielo una voz le decía: tranquilo, José, la puerta que abre lo mucho se llama lo poco. La puerta que abre lo mucho se llama lo poco. Te estoy hablando en esta mañana del poder que hay en lo poco. En alguna oportunidad va Gedeón a enfrentar a los madianitas. El ejército madianita era más de 135,000 hombres y Gedeón anda solamente con 35,000 hombres. Entonces se va a perfilar para la batalla y le dice: Señor, Jehová, voy a pelear. Y Jehová le contesta y le dice: no, son muchos. ¿Cómo así que son muchos? Sí, son muchos. Pero Señor, ellos nos cuadruplican. Dice: no importa, son muchos. Y entonces le hace despedir a 22,000, queda con 10,000. Y después le hace despedir a 9,700 para finalmente enfrentar a 135,000 con 300. Y cada vez que Gedeón despide gente, le dice: Señor, pero cada vez somos menos. Y él le dice: no, al contrario, son muchos. Entiende, Gedeón, que yo con poco hago mucho. La puerta, la llave que abre la puerta de lo mucho, Gedeón, se llama lo poco. Gedeón no entendía. Mire esto: a Dios no le gusta multiplicar de la manera tradicional. Dios no multiplica sumando muchas veces, no. Dios multiplica restando. Dios le dijo a Gedeón: despide gente, despide gente, despide gente. Pero Señor, me está restando. Tranquilo, yo resto para multiplicar. En alguna oportunidad, más adelante dice la escritura, hay una mujer, está muriéndose de hambre, tiene solo un poco de aceite y un poco de harina. Y el profeta Elías va y la visita, le dice: ¿qué tienes en casa, mujer? Dice: tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Lo voy a cocinar para dejarme alimentar a mis hijos y dejarme morir. Y el profeta le dice: no, no hagas eso. Aliméntame primero a mí. Pero Señor, es todo lo que tengo. Tranquila, Dios multiplica restando. Y cuando tú me entregas lo poco, Dios te dará lo mucho. Ella, insólito esa respuesta, va y cocina
aquel puñado de harina, aquel poco de aceite. Y milagrosamente con poco Dios la alimenta durante una gran temporada de sequía. Y mientras todo el mundo aguantaba hambre y padecía necesidad, ella era sustentada con lo mucho de Dios. ¿Por qué? Porque lo poco es la llave que abre la puerta de lo mucho. Así le puedo contar infinidad de historias donde Dios toma lo poco para abrir la puerta de lo mucho. Ahora, hay un elemento clave, es el factor principal, y quiero que lo leamos otra vez en el versículo 17. Este siervo había tomado 3,5 millones y le devuelven 10 ciudades. Versículo 17: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre. ¿Cuál es el factor que hace que lo poco me dé acceso a lo mucho? ¿La qué? En otras palabras, lo poco fielmente es la llave que abre la puerta de lo mucho. Te lo repito, lo poco ¿qué? Lo poco ¿qué? Dime la palabra clave, lo poco ¿qué? Lo poco fielmente. Lo poco fielmente. Cuando una persona está cambiando sus hábitos, por mucho tiempo consumió droga o alcohol, el mensaje no es: tienes que dejar esto para toda tu vida. No, el mensaje es: déjalo por hoy, solo por hoy. ¿Eso es mucho o eso es poco? Por una persona que lleva tomando alcohol o consumiendo drogas 20 años, que le digan: yo quiero cambiar, y la respuesta sea: ok, solo por hoy no vas a tomar, solo por hoy no vas a consumir. ¿Eso es mucho o es poco? Eso es poco, poquito, un día. Ahora, ¿cuál es la clave? Que lo hagas ese poco fielmente, que lo hagas hoy ese poco, y mañana vuelves y haces ese poco, y pasado mañana vuelves y haces ese poco, y así sucesivamente. En lo poco fielmente tienes acceso a lo mucho. Así que a alguien en esta mañana que esté viviendo en lo poco, la palabra viene a decirte: sé fiel en lo poco, no menosprecies lo poco, no tires al traste lo poco. Comenzaste en una empresa a trabajar en lo poco, y como tienes sueños de llegar a lo mucho en aquella empresa o en otra empresa, eso poco lo haces como se te da la gana. Y lo que no entiendes es que siendo fiel en lo poco es que accesas a lo mucho. Pero eso poco lo haces como si no importara. Y cuando te dicen: pero ¿por qué no lo hace bien? No, que esto es poco, esto no sirve para nada. Yo he entrado en carros de personas, carros sencillos, pero ese carro parece que se hubiera librado una guerra ahí en ese carro, un desorden. Y cuando le pregunto a la persona: venga, ¿por qué tiene este carro tan feo? Me dice: no, pues que este carro no vale nada, este carro no vale la pena, carro barato, sencillo, como para el gasto. Como un día enseñó el pastor Edwin, este es el carro que le llaman el carro de la unción, porque bota aceite todos los días. Así que este carro no vale la pena, es un carro ahí como medio maluco. Y lo que no entiendes es que en ese pequeño carro, en ese sencillo carro, si lo tratas bien, si lo cuidas, si eres fiel en lo poco, es esa fidelidad en lo poco lo que Dios verá para darte acceso a lo mucho que Él tiene para ti.
Iglesia, hay un poder en lo poco. Hay un poder en lo poco. Yo he visto hombres de Dios que los invitan a predicar a un lugar, y como solo hay 20 personas, dan un mensaje ahí medio amañado, ni se preparan, ni oran. Y varón, ¿por qué no te esfuerzas? ¿Por qué no lo haces? Dice, no, porque para 10 personas. No, cuando predique ante una multitud, 1000, 2000, 5000, ese día sí me meto, pero en lo poco. Y lo que no entiendes es que Dios te está pasando por lo poco para conocer tu corazón, para ver si lo haces fielmente, porque en ese poco, fielmente, es que llegarás a lo mucho. A lo mucho. Y en esta mañana quiero preguntarte, ¿qué de aquellas cosas en lo poco que Dios te ha puesto las has descuidado? Los esposos con sus esposas en el aniversario, cada vez que cumplen años, quieren comprar rosas, regalos, joyas, porque durante todo el año usted no le dio nada. Entonces, como que la fecha especial es el aniversario. ¿Qué tal si lo haces al revés? ¿Qué tal si todos los días tienes un detalle poco, pero fielmente? Pensé que las mujeres iban a decir amén. Mujeres, en lo poco, fielmente, hay poder y autoridad. Yo contaba en una ocasión cómo yo comencé a aprender a orar. Yo veía a mi papá que oraba horas y horas, y yo estaba frustrado, porque yo entraba a orar y al minuto, a los 2 minutos ya no sabía ni qué decir. Y yo comenzaba a orar y no se me ocurría nada. Comencé, incluso estaba tan desesperado, quería aprender a orar, que comencé a recitar el Padre Nuestro. Pero cuando me di cuenta, estaba ya medio católico con un rosario y me la pasaba, y dije, no, esa no es la solución. Y fui al Señor y le dije, Señor, enséñame cómo aprendo a orar. Yo veo a mi papá y ora y ora, y yo no puedo orar ni un minuto. Yo no sé aquí cuántos les pasa lo mismo, pero yo soy sincero, yo no sabía cómo orar. Y la respuesta que Dios me dio, me dijo, David, ora poco. Y yo dije, Señor, pero eso no es bíblico. ¿Cómo así que ora poco? Y el Señor me dijo, ora poco, pero hazlo fielmente. Así que le dije, Señor, ¿y cómo oro poco? Me dijo, ora todos los días, cada hora, ora 5 minuticos. Y bueno, eso está como fácil. Señor, ¿y por qué oro? Me dijo, por lo que quiera. Y comencé a orar. Recuerdo que comencé a orar aquel día, Señor, gracias por mi vida, gracias por el sol, la luna, las estrellas. Pasaron los 5 minutos. A la siguiente hora, Señor, gracias, y comencé a orar. Ya como a las 3 horas, a los 5 minutos de la tercera hora, ya no sabía por qué orar. Comencé a orar por la selección Colombia. Comencé a orar por el Tino Asprilla en aquella época, por el pibe, que no se le alisara el pelo. Me acuerdo que llegué en la noche, veía a Betty la Fea, oré por don Armando, oré por todo. Le entré a todo, le entré a lo que viniera, oraba. Y así comencé, de a poco, pero comencé a hacerlo todos los días 5 minutos. Mi sorpresa es que han pasado meses y un día estoy orando, me levanto a orar, y cuando miro el reloj, entro a orar como a las 6 de la mañana. Y de pronto suena la alarma y abro mis ojos, el reloj son las 7:30. Yo dije, Señor, oré 1 hora y media. Es increíble. Yo no oraba ni más ni 5 minutos. Señor, ¿cómo lo hiciste? Y él me contestó y me dijo, no lo hice yo, lo hiciste tú. Yo le dije, ¿pero cómo? Y me dijo, porque fuiste fiel en lo poco. Lo poco te da acceso a lo mucho. Es lo poco que te da acceso a lo mucho. A lo mucho. Así que hay un poder en lo poco, iglesia. Dios ha puesto cosas en tus manos.
A alguien Dios le dice en esta mañana: no menosprecies los pequeños comienzos. No menosprecies lo poco que Dios te ha entregado. No menosprecies lo sencillo, no menosprecies lo humilde. Simplemente recíbelo con gratitud y obra fielmente. Guárdalo fielmente, permanece fielmente, porque en aquello poco fielmente tendrás acceso a lo mucho, a lo mucho, a lo mucho de Dios. Mira, en una ocasión Dios quería alimentar a una multitud, 5,000 hombres. Y viene Felipe y le dice: Señor, tenemos 200 denarios. Era el salario de 200 días. Pero entonces a la par de Felipe viene un niño y dice: yo tengo 5 panecillos de cebada. La cebada era el trigo más económico, el de los pobres de aquella época. Dice: tengo 5 panecillos de cebada y 2 pececillos. Y Jesús dice: no. Entre los 200 denarios y los 5 panecillos es menos los 5 panecillos. Y recuerde que Dios siempre le gusta hacer con menos más. Así que dice: yo voy a operar el milagro con estos 5 panecillos. Y los toma el chico, ora, los bendice, hace sentar a la multitud. Y recuerde que ¿cuántas canastas sobraron? ¿Para quién eran 12 canastas? ¿Para quién eran esas 12 canastas? Para el niño. El niño entregó 5 panecillos y 2 peces y salió con 12 canastas de pan y de peces. Él como entró a lo mucho, rindiendo lo poco que tenía. Dios nunca te pedirá para quitarte. Dios siempre te pedirá para darte. Así que hoy Dios te está pidiendo: sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en tu trabajo. Sé fiel en tu estudio. No sé qué cuántos, pero para mí leer la Biblia era un complique. Así como lo aprendí con la oración, comencé a hacerlo con la escritura. Y comencé a leerla aunque no entendiera. Muchas veces leía y no entendía lo que leía, pero seguía leyendo. Cuando menos me doy cuenta, estoy predicando la palabra de Dios. ¿Cómo comencé a estudiar la Biblia? Poco. 1 versículo, 2 versículos, 3 versículos. El problema es que mucha gente desprecia lo poco y entonces nunca inicia. Y como nunca inicia, nunca llega a lo mucho. No importa la edad que tengas, no importa los errores que hayas cometido, no importa los fracasos que hayas vivido, hay un camino seguro para accesar, para llegar, para entrar a la puerta de lo mucho. Y se llama ser fiel en lo poco. Quiero que notes esto. Aquellos hombres, quiero que notes estos. Aquellos hombres, aquel siervo fiel, sabía lo que el Señor estaba haciendo, sabía el plan de su Señor, sabía cuál era la recompensa de su Señor para él. ¿Sabía o no sabía? Según la palabra, no sabía. Simplemente le ordenó, les ordenó. Y hubo uno que con lo poco no hizo nada. Hubo 7 que ni siquiera se mencionan, porque con lo poco de Dios no hicieron nada. Pero hubo uno, bueno, hubo 2, pero me estoy enfocando en el primer siervo que tomó la mina y la multiplicó en 10. Hubo uno que sin saber, sin conocer lo que Dios iba a hacer, fue fiel en lo poco. Él no sabía lo que Dios iba a hacer, él no sabía cuál era la recompensa. Lo que quiero que entienda es que él no estaba buscando una recompensa. Él simplemente quería ser fiel en lo poco. Él no estaba esperando que le entregaran ciudades, que le entregaran riquezas, promociones, aplausos. No. Él simplemente estaba obedeciendo a la voz de Dios de ser fiel en lo poco. Y note esto: él no estaba buscando lo mucho.
lo mucho lo buscó a Él. ¿Cuándo? Cuando fue fiel en lo poco. En otras palabras, quizás aquí hay personas que están buscando lo mucho y se buscan por un lado y se meten por otro lado una estrategia. Yo quiero un mejor empleo, yo quiero una mejor posición, yo quiero que me asciendan en el ministerio, yo quiero una mejor recompensa, un mejor salario, una mejor familia. Yo estoy buscando lo mucho. Y lo que Dios te dice es: no necesitas buscarlo mucho. Cuando tú eres fiel en lo poco, lo mucho te perseguirá, lo mucho te alcanzará, lo mucho te sorprenderá. Estos hombres no estaban buscando lo mucho los alcanzó a ellos. Y en esta mañana hay hombres, hay mujeres que han gastado su vida desesperadamente por alcanzar lo mucho. Y hoy Dios viene a decirte: no necesitas buscarlo, simplemente sé fiel en lo poco, sé fiel en lo poco, sé fiel en lo poco, porque lo poco hará que lo mucho te alcance, que lo mucho te persiga, que lo mucho y aún más de lo que te imaginas llegue sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu hogar. ¿Qué tienes que hacer? Ser fiel en lo poco. Ser fiel en lo poco. Un día estaba así como medio desanimado con el Señor. Entonces fui y busqué consejo en alguien y dije: ¿sabe qué? Me siento como desanimado, siento como que me quisiera comer un helado de ron con pasas y perderme en el ron con pasas. Entonces alguien me dio un consejo y me dijo: no, métase a un ayuno de 40 días. Dije: no, pero eso es mucho, no alcanzo. Fui a otra persona y le dije: estoy muy desanimado, no quiero ni volver a la iglesia, no siento ganas. Me dijo: no, vaya durante un mes a todos los cultos de la iglesia y usted verá que Dios va a hacer algo. Le dije: no, pero eso también es mucho. Así que fui al Señor y le dije: Señor, estoy como medio desanimado, ¿qué puedo hacer? Me dijo: hazlo poco. Señor, ¿qué es lo poco? Me dijo, por ejemplo, escucha el devocional en la radio. Señor, pero dura media hora. Tranquilo, escúchalo. Y poco a poco comencé a escucharlo fielmente. Poco a poco el fuego en mí comenzó otra vez a avivarse. Y le estoy hablando a alguien que ha pensado que tiene que hacer grandes hazañas en su vida para ver respuestas de Dios. A esa persona hoy la palabra, el Espíritu de Dios viene a decirte: no persigas grandes hazañas, simplemente persigue ser fiel en lo poco, que en lo poco verás lo mucho de Dios. Quiero orar por esas personas, solo por esas personas que como un día yo estuve, hoy tú estás desanimado, hoy tú estás pensando que lo poco no alcanza, que no ves respuesta de Dios en medio de lo poco. Quiero orar por ti. Quiero que nos unamos en oración. Quiero que la iglesia se una en oración conmigo, solo por aquellas personas, para que ellas junto conmigo sigamos caminando en lo poco, sigamos siendo fieles, aprendamos a permanecer en lo poco, y entonces, solo entonces veremos el acceso a lo mucho de Dios. Quiero que hables con papá y le digas: Señor, estoy desanimado, desanimada, estoy triste, angustiado, no veo respuestas, intento y fracaso, vuelvo a empezar y la vuelvo a embarrar, no sé qué hacer. Hoy cuando hablaban de lo poco, sentí que esta palabra me golpeaba el corazón. Señor, ayúdame. Vamos, si tú pasaste aquí, no hagas de este un tiempo religioso, haz de este tiempo un encuentro con Dios. Si no sabes orar, te lo dije, inténtalo, cierra un segundo, durará un minuto.
Cierra tus ojos y dile cómo te sientes a Dios. Eso basta, eso es poco. Sí, pero con ese poco Dios hace mucho. Con ese poco, cuando se lo entregas a Dios, Él puede transformar tu vida. Saldrás de este lugar diferente. Dale la oportunidad a lo poco. No me mires a mí. Cierra tus ojos y háblale a Él. De pronto dirás, pero una oración es suficiente. Intenta caminar en lo poco. Dile cómo te sientes en esta mañana. Y dile, Señor, quiero escuchar una respuesta tuya. Es muy fácil que alguien desde aquí arriba ore y entonces tú recibas un milagro, pero así no va a suceder. Si fuese así en esta mañana, esta no sería la palabra. Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero Él quiere hoy que tú decidas ser fiel en lo poco, mujer que estás aquí. Así que en medio de cómo te estás sintiendo, quiero que le preguntes a Dios: Dios, ¿en qué tú quieres que yo te sea fiel? Repite conmigo a la voz de 3, 1, 2 y 3. Dios, ¿en qué tú quieres que yo te sea fiel? Y escucha su voz por un instante. Él te va a decir en aquello. A algunos les está hablando: búscame fielmente cada mañana. A otro le va a decir: ofrenda fielmente, sirve fielmente, adora fielmente en lo poco, pero hazlo fielmente. No renuncies a tu casa. Hombre, mujer que estás acá, sé fiel a tu esposa. Ama a tus hijos en lo poco, en la estrechez, en la necesidad. Dios le está hablando a alguien sobre su estudio, sobre su trabajo. Sé fiel en lo poco. No hagas trampa, no hagas un examen ficticio, no adulteres, no copies. Sé fiel en lo poco, en lo que yo he puesto en tus manos. Sé fiel, sé fiel, sé fiel en lo poco. Ahora, si Dios te ha hablado y te ha dicho en qué está esperando que tú seas fiel, toma una decisión esta hora y dile: Señor, yo decido ser fiel. Y dile en aquello que tú has decidido hoy ser fiel, aunque sea poco. Díselo. Joven que estás acá, díselo. Mujer que estás acá, díselo. Padre que estás acá, díselo. Vamos, abre tu boca, díselo. Él quiere oír tu voz. Yo decido, yo decido, yo decido, yo decido. Y yo voy a orar por ti para que esa decisión que tú estás tomando en esta mañana, el Espíritu de Dios te ayude en lo poco. Y recuerda que en esa fidelidad en lo poco accesarás. Llegará el día que se abrirá lo mucho de Dios sobre tu vida. Vamos, iglesia, extienda sus manos hacia aquí adelante. Señor, bendecimos a esta multitud que hoy ha decidido ser fiel en lo poco. Hoy tú nos has hablado, de ser fiel en lo poco. Hoy decidimos, ellos y yo, todos juntos decidimos hoy ser fieles a ti. Hoy ser fieles a ti. Hoy cortamos todo pecado. Hoy cortamos todo hábito incorrecto. Hoy quitamos nuestra mirada de menosprecio en lo poco de Dios y nos preparamos para pasar de lo poco a lo mucho, de lo poco a lo mucho. Señor, hoy tú haces milagros. Hoy se restauran hogares. Hoy se restauran vidas. Repita conmigo: hoy decido ser fiel en lo poco y en su tiempo llegará lo mucho. Una vez más, hoy decido ser fiel en lo poco y en su tiempo llegará lo mucho de Dios, lo mucho de Dios.